gracias a todos. Tengo la voz un poco afónica, voy a intentar hacer lo que me entendáis todos y hacerlo de la forma más amena posible. Yo estoy tremendamente honrado y contento de poder estar aquí compartiendo con los pacientes esta experiencia, este día. Contaros que la mesa redonda la hemos montado con 4 profesionales, un poco buscando contaros todo lo que de nuevo estamos en los tumores digestivos viendo recientemente, pero no en tanto en cuanto a cosas muy técnicas, sino cosas accesibles para vosotros, que podáis entenderlo y que sean concretas. Para contar todo lo que estamos avanzando, obviamente necesitaría mucho más tiempo, y yo en concreto de lo que es del aspecto de la cirugía, me voy a centrar primero en haceros ver un concepto que para mí es muy importante, que lo conozcáis y sepáis de él, y luego en hablaros de lo que son las metástasis hepáticas, sobre todo limitada al cáncer colorectal, para que veáis en qué línea estamos trabajando, cómo hemos ido evolucionando y cómo estamos haciendo las cosas. Lo primero que os quería hacer ver es que existe una especialidad a nivel mundial reconocida, una subespecialidad dentro de la cirugía, que es la cirugía oncológica, ¿vale? Cirugía oncológica como especialidad diseñada en España como tal no existe, es decir, no puedes hacer, una vez que eres médico, hacer el MIR y elegir la cirugía oncológica, ni siquiera existen programas de posgrado, una vez que eres especialista en cirugía, para hacerla. Sin embargo, es algo muy reconocido a nivel de Europa. Estas son las líneas maestras de la Sociedad Europea de Oncología Quirúrgica o de Cirugía Oncológica, para que veáis que tiene su estatuto y sus principios desde 1981. Y yo os colgaré la presentación para que la podáis ver, pero veréis que en todas pues se hace hincapié en la capacidad o en el interés del cirujano en el campo del cáncer y en la capacidad pues de trabajar siempre multidisciplinarmente con otros especialistas, ¿vale? Igual que tenemos esto a nivel europeo, lo tenemos a nivel español. Esto, aunque siempre intentamos integrar cirujanos con oncólogos y radioterapeutas, como el doctor Veronesi dijo hace tiempo, para nosotros los cirujanos, y perdonad que seamos un poco egoístas, nuestra parte del trabajo es la más importante hoy en día en la lucha contra el cáncer, aunque, como vais a ver luego en la metástasis hepática, sin los demás compañeros, sin radioterapeutas y sin oncólogos, no podríamos estar avanzando. Esta es la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, que veis que está fundada en 1981. Oncología quirúrgica y cirugía oncológica viene a ser lo mismo, es decir, tiene ya pues 35 años de supervivencia, y en ella se aglutinan tanto cirujanos generales y digestivos como urólogos, como ginecólogos, como cirujanos plásticos, es decir, todo tipo de cirujanos que tienen interés en el tratamiento del cáncer, ¿vale? Y estos son todos los hospitales americanos que os he reseñado, pues el Johns Hopkins, el MD Anderson y el Memorial Sloan Kettering como hospitales de referencia para el tratamiento del cáncer, y todos ellos tienen programas desarrollados de formación específica para cirujanos en cirugía oncológica. En estos programas, aunque no se ve bien ahí, pues veis de que en cirugía de mama, colorectal, torácica, cirugía cabeza y cuello, oncología médica, radioterapia, forman cirujanos una vez que tienen la especialidad de cirugía, especializados en el abordaje del paciente con cáncer. Y obviamente esto se refleja, igual que tenemos en Europa la European Journal of Surgical Oncology, en España la Sociedad Europea de Oncología, Española de Oncología Quirúrgica, en la Society of Surgical Oncology, que es la sociedad americana, que está fundada, fijaros, en 1939, como anexa al Memorial de Nueva York, que es el hospital para mí más importante del mundo en el tratamiento del cáncer, ¿vale? Una vez que digo esto, os voy a definir cómo entendemos nosotros la cirugía oncológica. Es la atención del paciente con cáncer, es un área de conocimiento, no es solamente una especialidad. Integra, y esto es esencial, la quimio y la radioterapia para que el paciente tenga una atención completa. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de lo que, aunque luego paradójicamente me contradiré en este concepto, pero hoy en día no se puede entender, y yo hago mucho hincapié siempre, los progresos en la medicina y sobre todo en el campo de la oncología sin los ensayos prospectivos. Los ensayos, como todos bien sabéis, son estudios que cogen pacientes en igualdad de condiciones en 2 grupos y a uno le aplican una terapia nueva y a otros los mantienen con la estándar. Si no se demuestran ese tipo de estudios que los nuevos tratamientos funcionan, no podemos ir a ningún sitio, y esa es la base también de la cirugía oncológica. Y la cirugía oncológica, en contra de lo que se pueda pensar, no es cada vez más radical, sino lo que busca ser es cada vez más conservadora, cada vez más dirigida a tratar el problema con el apoyo de los demás compañeros, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que pedirle al cirujano oncológico? Pues primero de todo, un cirujano tiene que conocer la biología natural de los tumores, eso es clave, ¿vale? Tiene que conocer las distintas opciones de tratamiento que hay, cómo se diagnostica un tumor y cómo se hace el seguimiento. Tiene que conocerse de las neoplasias, de los tumores que va a tratar, los sistemas de estadificación, cómo se estudian, y tiene que saber todo lo que la medicina basada en la evidencia dice sobre el tipo de tumores que trata.
Igualmente, las distintas opciones de tratamiento y cómo aplicarlo a cada paciente en concreto. Si este es el concepto de cirugía oncológica, que en España no está tan desarrollado como en otras sociedades, pero que yo digo que es una línea en la que se trabaja mucho. La Sociedad Española de Oncología Quirúrgica tiene su congreso todos los años, en el cual participamos activamente y en el cual, pues, como ha dicho Fernanda, hay pocas personas en España. En Andalucía sí que soy el único, pero en España estamos por lo menos, si no recuerdo mal, 9 personas que tenemos la acreditación europea en cirugía oncológica. Ahora os voy a hablar en concreto como una parte que a mí me parece de especial relevancia para que veáis cómo en los últimos 30 años hemos ido evolucionando en el tratamiento de una enfermedad de lo que son las metástasis hepáticas del cáncer de colon, ¿vale? Os lo voy a intentar hacer accesible con mucha pictografía y me gustaría que pudierais seguir la secuencia porque es muy interesante. Deciros que, como ha dicho Fernanda antes, el cáncer colorectal es el más frecuente y el más prevalente que hay de los digestivos. El 15% de los pacientes van a hacer metástasis hepática en la presentación y hasta el 50% a lo largo del seguimiento. Cuando los pacientes con metástasis hepática no se tratan, pese a los nuevos fármacos quimioterápicos que son muy buenos, ninguno vive más de 18 meses y a 5 años no vamos a encontrar supervivientes. Y vais a ver que, en contra de lo que he dicho antes, la cirugía de la metástasis hepática se ha desarrollado y se ha impuesto sin niveles de evidencia científica. Es decir, a fecha de hoy sabemos que las metástasis hepáticas del cáncer de colon hay que operarlas, si se pueden operar. Bueno, pues os decía que normalmente todas las terapias se imponen con estudios prospectivos, bien diseñados, con ensayos clínicos, pero sin embargo la cirugía de la metástasis hepática la conocemos hoy en día y sabemos que es la mejor opción, pero para vuestra información todavía no se ha llevado nunca en la medicina un estudio que compare pacientes con metástasis hepática a operarlos versus no operarlos desde un punto de partida inicial. Eso hoy en día desde el punto de vista ético sería impresentable porque ya sabemos que es beneficioso, que se pueden curar pacientes y que sobre todo los pacientes tienen unas curas de supervivencia absolutamente mejores operándolos de la metástasis que sin operarlos. Eso es una manera de entender también los avances en la cirugía, que en otros campos también hoy en día tienen que ser válidos, que es pues a base de muchos enfermos que se tratan de algo, sacar conclusiones de forma retrospectiva, ¿vale? Esto es un tumor. Como ha dicho Fernanda, los estadios definen la capacidad de penetrar que tiene el tumor en la pared del colon. A más estadio, más posibilidad de afectación de ganglios linfáticos, que son las estructuras que primero se afectan en cualquier tumor, aunque también tenemos que hay tumores que sin pasar por los ganglios linfáticos pueden pasar a la sangre y eso genera lo que todos conocemos como las metástasis hepáticas, ¿vale? Cáncer colorectal, hígado que lo tenéis allí y pulmón son los sitios más frecuentes, especialmente el hígado, ¿vale? Esto es un hígado. El hígado nosotros anatómicamente lo diferenciamos y lo repartimos en 8 segmentos, para que vosotros hagáis una idea, y en 2 lóbulos, donde veis que pone 5, 6, 7 y 8 son los segmentos del lado derecho y 1, 2, 3 y 4, 4A y 4B son los segmentos del lado izquierdo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Así entendemos nosotros anatómicamente el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano que tiene unas características muy peculiares. Veis que tiene una vena que le entra aquí, que es la vena porta, que da una rama derecha y una rama izquierda, rama derecha para la mitad del hígado, rama izquierda para la mitad izquierda del hígado, ¿vale? Fijaros cómo ha evolucionado el tratamiento de las metástasis hepáticas del siglo XX, de finales de los años 80 y 90 al siglo XXI. En el siglo XX solamente se operaban las metástasis hepáticas de los que estaban en un lóbulo, por eso os pongo unilobar, es decir, si estaban en el lado derecho y en el izquierdo ya no se operaban los pacientes. Hoy en día podemos operar metástasis hepáticas estando en los 2 lóbulos, incluso en varios segmentos de los 2 lóbulos, siempre y cuando se puedan quitar. Hoy en día se puede quitar tanta parte de hígado como esté ocupada de tumor, siempre que podamos preservar una parte que vaya a funcionar bien, ¿vale? Y eso es una cantidad variable en función de una cosa que os diré ahora. A finales del siglo XX, cuando había enfermedad fuera del hígado, los pacientes no los operábamos. Es decir, metástasis pulmonares, metástasis, enfermedad peritoneal del cáncer de colon, ya no operábamos la metástasis hepática. Eso hoy en día no es así. Es decir, aunque exista enfermedad fuera del hígado, siempre y cuando se pueda quitar y podamos dejar a pacientes sin enfermedad, vamos a por ella. Hace 20 años, cuando había más de 3 metástasis hepáticas, no operábamos a los pacientes. Hoy en día, como os pongo, ese no es un factor limitante. Hace 20 años había que dejar más de 1 centímetro de margen de seguridad cuando se quitaba una metástasis hepática. Hoy en día con 1 milímetro es suficiente, ¿vale?
Hace 20 años, metástasis de más de 5 centímetros, por la posibilidad de afectación vascular no se quitaban. Hoy en día el tamaño no es un factor limitante. Y así pues veis cómo todo esto ha ido evolucionando en base a una serie de circunstancias. Esta gráfica que os pongo, si tuviera un puntero lo señalaría mejor, son 3 niveles, es la cantidad de hígado que se puede quitar en una persona o la que podemos dejar quitando carga tumoral. Veis allí la gráfica más pequeñita, indica que en los pacientes que tienen un hígado normal, con dejar un 20% del volumen del hígado es suficiente y el paciente va a vivir si la cirugía la hacemos bien, sin problemas y sin complicaciones. En un paciente que ha tenido quimioterapia, como la quimioterapia siempre daña un poquito el hígado, no nos podemos conformar con el 20%, hay que buscar el 30%. Y en los pacientes cirróticos o que tienen reemplazo del hígado por grasa como daño crónico de la quimioterapia, hay que buscar un 40%. ¿Vale? Entonces veis que de hígado no se pueden quitar tantas o más metástasis ni en función de la localización, simplemente tenemos que dejar un porcentaje de hígado que sabemos que va a funcionar y que esté sano. Esto es una gráfica evolutiva 70, 80, 90, 2000, 2010, 13 y 15, en el cual, sin extenderme, se van incorporando los nuevos quimioterápicos que han ido apareciendo en la lucha contra el cáncer colorectal. Esto es una cosa clave, porque esto ayuda a desarrollarse la cirugía, como veis en esta gráfica, y a que vaya aumentando, pues cada 2 años un 1%, como ha dicho Fernanda, la supervivencia global de los pacientes con cáncer de colon, hasta tal punto de que hoy en día estamos casi en el 65% a 5 años, ¿vale? Esto es para que veáis qué porcentaje, qué medida de supervivencia, cómo han ido sobreviviendo los pacientes a lo largo de los años. Veis el 90-91 a 12 meses, hoy en día estamos ya en los 30 meses, pacientes con metástasis hepática, insisto. Aquí veis los fármacos que se han ido utilizando, que hace en el 98 solamente el irinotecan, y hoy en día está repartido en 4 colores, irino, oxali, bevacizumab y cetuximab, y como todo esto se ha ido acompañando en aquella gráfica a más quimioterápico hemos ido utilizando, más resecciones hepáticas se han ido haciendo, más ha ido evolucionando la cirugía, y la conjunción de las dos cosas es lo que ha ido haciendo que cada vez más pacientes se vayan beneficiando y las gráficas de supervivencia sean cada vez mejores, ¿vale? Aquí veis una gráfica de supervivencia de antes de todo esto y de los tiempos recientes. Veis que a los 5 años la supervivencia antes era del 28% y estamos en el 45% de pacientes con metástasis hepática de cáncer de colon, ¿vale? Insisto, la evolución de la quimioterapia, la evolución de la cirugía, las dos conjuntas son las que han permitido todo esto, ¿vale? Vamos a repasar rápidamente para que lo veamos. Los fármacos quimioterápicos han sido cada vez más efectivos, no voy a entrar en eso, lo hará luego el doctor Ortega, como lo enseña en la gráfica, y todo esto hemos ido teniendo técnicas de imagen cada vez mejores. Hemos dispuesto los cirujanos de ecografía intraoperatoria, de dispositivos para la sección del hígado y la cirugía del hígado cada vez mejores, técnicas que permiten que cada vez quitemos más hígado a los pacientes. Hemos operado a los pacientes ya varias veces de metástasis hepática, es decir, que operemos a un paciente y luego le vuelvan a salir metástasis hepática, se puede hacer hoy en día, y se ha ido accediendo pues cada vez a una cirugía hepática que hoy en día se llama extrema, en el sentido de que llegamos cada vez más lejos para ofrecer buena supervivencia a los pacientes, ¿vale? Los métodos de imagen, el TAC es lo que más nos ayuda a los cirujanos, el escáner para poder diagnosticar la metástasis hepática. En concreto, el TAC multicorte, que se llama, que nos permite pues cortar el hígado cada 4 o 5 milímetros y que no se nos salte casi ninguna lesión, ¿vale? Esto es un estudio de un TAC, donde veis que las lesiones las vemos pues a veces como hipervasculares, veis que todos estos nodulitos que se ven en el hígado están del mismo color que la arteria aorta, que tiene contraste, son lesiones que captan contraste, y otras como esta, que son típicas de las del cáncer de colon, el hígado está todo blanco y la lesión está negra, oscura, no capta contraste. Esto es típico de una metástasis hepática del cáncer de colon y nos ayuda a diferenciarla, por ejemplo, de las otras, ¿vale? Cuando el TAC no nos es suficiente o nos crea dudas de algunas lesiones, tenemos la resonancia nuclear magnética, que se hace en 2 fases y que nos permite perfectamente, en una fase veis como la lesión es más oscura que el resto del hígado y aquí como es más clarita que el resto del hígado. Con la conjunción del TAC y de la resonancia prácticamente lo vamos a tener todo. ¿Qué nos permite también el TAC? Pues hacer estudios de volumetría. ¿Volumetría qué es? Saber la cantidad de hígado que tengo sano y saber si con ese hígado a mí me va a ser suficiente para que el paciente viva con una buena calidad de vida y no tenga la complicación que más te puede aparecer en un paciente con una metástasis hepática que tú operas, que es que quiten más hígado del que el paciente es capaz de aguantar, ¿vale? Con eso lo calculamos. Otra herramienta muy importante para nosotros es la ecografía hepática intraoperatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos TAC, tenemos resonancia, pero puede haber alguna lesión que se nos salte
o que queramos tener mejor definida. Para eso los cirujanos hacemos con una sonda de ecografía, ya con el paciente en la intervención, se lo ponemos en lo alto del hígado y vemos cómo somos capaces de identificar las lesiones, con los grandes vasos para poder quitarlas. Estos son los dispositivos para que los veáis de forma simbólica, que nosotros tenemos más recientemente desarrollados y que nos permiten pues, que la cirugía del hígado sea cada vez más segura, que los pacientes sangren muy poco, que la podamos hacer sin transfundir a los pacientes, que eso es un factor pronóstico de supervivencia positivo. Es decir, si tú eres capaz de hacer una cirugía de hígado, que el paciente no sangre nada, sabes que ese paciente va a vivir más tiempo y tiene menos riesgo de recaída. Por tanto, toda la tecnología es muy importante. Son dispositivos que por técnica de cavitación o por radiofrecuencia van fragmentando el parénquima hepático, es decir, el hígado, cortándolo y quemándolo y haciéndolo a que no nos sangre nada, ¿vale? Eso sería el dispositivo USA, y esto es el Tisunin, que es un sellador por radiofrecuencia, que como os pongo, pues acortan la cirugía y disminuyen las complicaciones y las pérdidas hemáticas. ¿Qué hacemos si yo tengo, por ejemplo, un caso como este? Ahí veis todos los segmentos hepáticos y veis que hay enfermedad diseminada por todos los lados y que me va a quedar un trocito de hígado pequeño si yo quiero quitar todo aquello, que son estos dos segmentos, me va a quedar solo esto. Y yo digo, con esto no me va a ser suficiente para que el paciente viva. Yo tengo que procurar que ese hígado sea más grande. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Pues hoy en día tenemos tres formas de conseguir que ese hígado sea suficiente. La primera es, antes de la cirugía, provocar que este hígado crezca, y eso voy a explicar cómo se hace. El hígado, como refleja esta foto de esta pictografía de Prometeo encadenado en el monte Cáucaso, el águila todos los días se comía un trozo de hígado y volvía al día siguiente y encontraba el hígado crecido entero. Esta es la imagen de la mitología griega, que es la referencia más antigua que hay a la gran capacidad de regeneración del hígado. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Entonces, si yo veo que me va a quedar poco hígado, ¿yo qué puedo hacer? Pues fijaros, os he dicho que el hígado tenía una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Si yo corto la vena porta derecha, la ligo o desde fuera el radiólogo me mete y me la tapa, se queda el hígado solo a expensas de la vena porta izquierda, se hipertrofia, crece, ¿vale? Fijaros, este es un hígado antes de que se haga una oclusión de la vena porta derecha y cómo ha crecido, y el otro se ha puesto más pequeño, ¿vale? ¿Qué he conseguido con eso? Pues un paciente que antes iba a tener una masa crítica de hígado en el postoperatorio, que a lo mejor no me iba a servir para que viviera, que duplique el volumen de hígado sano que tiene y pueda yo realizar la cirugía. Esto hoy en día también se realiza pues en el mismo acto quirúrgico, en el cual nosotros cortamos el hígado, le cortamos la vena porta y lo dejamos en el paciente con su hígado puesto con el tumor durante un par de semanas, volvemos a operarlo y cuando volvemos nos encontramos que el hígado ha crecido y ya lo podemos quitar y le evitamos al paciente una insuficiencia hepática, ¿vale? Esta es una imagen de cirugía, ya veis, con el hígado totalmente partido, con una zona de hígado que podría ser no funcionante, que la dejamos ahí puesta a expensas de su vena porta, la vena porta del otro lado está tapada y cuando volvemos a las 2 semanas se ha duplicado su tamaño y nos permite ya quitar el hígado sano, ¿vale? Eso es como intraoperatoriamente yo puedo aumentar la masa de funcionamiento del hígado. También puedo operar al paciente en 2 etapas. ¿Veis un paciente con todo el hígado lleno de tumor? Pues puedo quitar en la mitad del hígado parte de tumor, tapar la vena porta derecha, que el hígado crezca y volver otra vez dentro de 3 meses y me encuentro que el paciente ya no tiene carga tumoral. Esto se llaman estrategias para aumentar la posibilidad de tratar la metástasis hepática y, como os he dicho antes, cada vez más nos sirven para a más pacientes poderle ofrecer cirugías en las cuales no quede residuo tumoral dentro del hígado, que es la clave para la supervivencia. ¿Todo esto se puede casar con las nuevas tecnologías, con la cirugía mínimamente invasiva? Sí, es decir, resecciones pequeñas de segmentos favorables, que considerar cuáles son, se pueden hacer por laparoscopia, incluso resecciones hepáticas mayores en centros especializados, quitar medio hígado, se puede hacer por laparoscopia por metástasis hepática. Hay que buscar primero la seguridad del paciente, es decir, eso solo puedes hacerlo si tienes un altísimo entrenamiento en cirugía laparoscópica, conoces muy bien el hígado, si no, no se debe hacer, porque aquí la cosmética y la estética, yo siempre digo que en la cirugía del cáncer no es un objetivo, que el paciente del cáncer lo que hay que hacer es curarlo y que hacerle una cirugía lo más oncológica posible. Si luego eso lo acompañamos de una buena estética, de una buena cosmética, y tú eres capaz, dentro de las indicaciones de la medicina basada en la evidencia, de la cirugía del cáncer, hacerla por laparoscopia, perfecto. Si reproducen los estándares de calidad que la cirugía abierta hace, ¿vale? Pero si no, no se debe hacer. Por supuesto, cuando se opera por laparoscopia, la supervivencia es la misma, si no, éticamente sería impresentable. La laparoscopia sí que tiene pues las ventajas de que acorta la estancia hospitalaria, los pacientes les duele menos y se incorporan antes a trabajar, cosa que
es relativamente prioritario en el paciente con cáncer. Esto es como trabajamos por laparoscopia. Los que están en verde es lo que definimos como segmentos favorables, que son los que están más alejados de las grandes estructuras vasculares y donde podemos hacer menos daño si operamos por laparoscopia. Y bueno, ya hay hasta un tratado, un libro de cirugía hepática por laparoscopia que acaba de salir recientemente para que veáis cómo se está desarrollando esto, ¿vale? Cuando aparece la metástasis de nuevo, ¿es posible tratar al paciente otra vez? Sí. Si se puede extirpar toda la enfermedad y que quede el paciente sin enfermedad, sí, hay que hacerlo porque los beneficios de supervivencia están demostrados, aunque el riesgo en las reintervenciones siempre es mayor que en la primera cirugía. Y, por ejemplo, pues hay pocas series publicadas, pero fijaros que las que hay de reintervenciones ofrecen las mismas estadísticas de supervivencia que las primeras cirugías, ¿vale? Finalmente os presento el concepto de cirugía hepática extrema, que está ahora muy en boga, que son pacientes pues, con metástasis hepáticas que se consideran no abordables por estar en contacto con grandes estructuras vasculares, como la vena cava, por ejemplo, pues abordarlas interrumpiendo el flujo de la vena cava con técnicas como el bypass veno-venoso que se utilizan para el trasplante y que, bueno, son técnicas que están en desarrollo hoy en día, que acompañan un porcentaje de complicaciones importante, pero que en el 60-70% de los pacientes, cuando se pueden hacer y extirpar, acompañan un resultado de supervivencia favorable. Finalmente, por si algunos lo habéis preguntado alguna vez, ¿hay sitio para el trasplante hepático en los pacientes con metástasis? Pues mirad, esto es un trabajo que todavía no está en PDF, por eso no os lo presento, que está recién salido, que se llama trasplante hepático para la enfermedad maligna del hígado y las vías biliares. Una nueva era de oncología de trasplante ha empezado. Este trabajo presenta que para pacientes con tumor hepático primario, hepatocarcinoma, con tumores biliares primarios, sobre todo con angiocarcinomas, y para pacientes con metástasis hepática de tumores neuroendocrinos, no del cáncer colorectal, de tumores neuroendocrinos, el trasplante ya es una opción con buenos resultados, que está consolidada y que quién sabe si con la llegada de cada vez mejores fármacos y pacientes que en los que la enfermedad se puede cronificar cada vez más y se está controlada en el hígado, puede llegar un tiempo en el que para el cáncer colorectal se puedan ofrecer también las cirugías de la metástasis hepática. Yo con esto termino. Siento haberlo condensado todo tan rápido. Quería que tuvierais una visión global, primero, de lo que es la cirugía oncológica, de cómo la desarrollamos, y segundo, de cómo ha ido evolucionando la cirugía de la metástasis hepática del cáncer colorectal y dónde estamos hoy en día y la decisión que tenemos muchas veces de apurar con los pacientes, sobre todo con el apoyo de la quimioterapia hasta el último momento, para poder ofrecer la mejor opción. Muchísimas gracias a todos. Hola, perdona. En primer lugar quiero agradecer a la asociación, ¿no? Pues la amable invitación que ha tenido de hacernos partícipes en esta segunda jornada malagueña de pacientes. Y concretamente yo lo que voy a hablaros es de cuáles son las nuevas estrategias, cuál es el tratamiento actual que tenemos en el siglo XXI, donde nos movemos con respecto a la enfermedad de las carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal es simplemente una extensión de la enfermedad tumoral hacia el peritoneo, y esto se considera un estadio 4 de la enfermedad, igual que la enfermedad metastásica. Este es el mismo dibujo que se ha puesto antes, donde vemos cómo el tumor va aumentando de grado a medida que se va infiltrando, va aumentando su tamaño en la pared intestinal. Y cuando se produce la diseminación por vía linfática o por vía hematógena, hablamos concretamente de metástasis. Pero también puede ocurrir que el tumor no disemine por esos dos caminos, sino que la célula tumoral rebase, como veis aquí, la pared del colon, por ejemplo, y esa célula se implanta en el peritoneo. Esa célula encuentra un medio favorable para su crecimiento, se multiplica y se forman nuevos vasos sanguíneos, con lo cual esa célula forma lo que son unos nidos celulares, unos santuarios donde a partir de ahí esa enfermedad comienza a diseminar nuevamente hacia el peritoneo. Esto es muy importante, identificar esa forma de diseminación. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, cuando se administra por vía sistémica, no consigue el efecto realmente que tiene, por ejemplo, la enfermedad metastásica, cuando sí que lo hace por vía hematógena o por vía linfática. Estos son los grandes mitos que había de la carcinomatosis peritoneal y con lo que nos hemos movido hasta muy recientemente, hasta hace 10 años, ¿no? La enfermedad peritoneal se consideraba una enfermedad metastásica, no es cierto.
se consideraba una enfermedad terminal a corto plazo porque no disponíamos de ningún instrumento para tratamiento, se hacía cirugía y la enfermedad volvía a aparecer y los pacientes pues entraban dentro de lo que era un tratamiento meramente paliativo. Y esto es la realidad, es decir, cuando se cambia este concepto, la enfermedad peritoneal, al no ser una metástasis, pues se plantea lo que es, vamos a tratarla quitando el tumor y dando la quimioterapia directamente en el peritoneo. Ese es el concepto. Y el concepto parte porque la diseminación no lo hace ni por la vía linfática ni lo hace por la vía hematógena. La hace simplemente por contigüidad. Estos son los dos grandes objetivos que tiene este tratamiento. Es decir, el cirujano lo que tiene que hacer es, si la quimioterapia sistémica no consigue llegar, nosotros lo que vamos a hacer es reducir al máximo, llegar a cero lo que es la enfermedad del peritoneo y a su vez le vamos a administrar el quimioterápico dentro del peritoneo, con unas características adecuadas que a continuación vamos a ver. Bueno, hay algunas publicaciones a nivel de lo que es la prensa de divulgación, donde ya pues se arroja que la IPEC, que es como se le conoce, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, pues es una realidad ya en nuestro medio para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. El que descubrió todo esto, el padre de toda esta nueva estrategia de tratamiento es Paul Sugar-Baker, su cirujano americano de la Universidad de Washington, donde él decía que lo que al paciente lo mata es lo que el cirujano no ve. Y eso es una realidad, es decir, el cirujano puede hacer toda la cirugía citorreductora, ya sea del peritoneo, ya sea de la metástasis. Si eso no va completado con una quimioterapia cada vez más dirigida o con un tratamiento radioterápico asociado, la enfermedad fracasa, el tratamiento fracasa y vuelve a aparecer. Y esto es lo que se pretende con el tratamiento de la carcinomatosis. Como veis, cirugía citorreductora, quitar toda la carga tumoral, administrar la quimioterapia y a unas características adecuadas, que es una temperatura de 41-43 grados, que es lo que se conoce como hipertermia. La cirugía citorreductora, pues, es una cirugía compleja, necesita, pues como ha dicho antes César, pues una acreditación, unos conocimientos, porque normalmente vamos por planos anatómicos que no son los convencionales. Si vamos por planos habituales, pues se pueden provocar muchas lesiones. Tenemos que ir quitando lo que es el peritoneo en bloque. Y esto lo que hace es que la enfermedad, pues se tienen que ir quitando lo que son cuadrantes, lo que son zonas peritoneales completas. No vale de nada quitar un nódulo si luego dejamos el peritoneo donde puede volver a anidar la célula tumoral. El segundo aspecto a tener en cuenta es que ¿por qué la quimioterapia sistémica no es tan efectiva? No digo que no sea efectiva, no tan efectiva, porque el peritoneo actúa como barrera. Sabemos que el peritoneo actúa como barrera para la defensa tumoral y como barrera para la quimioterapia. Entonces, lo que tenemos que utilizar son quimioterápicos, macromoléculas con un determinado peso, que cuando los administremos hagan su efecto, consigamos una dosis elevadas y que a la vez no se absorba, con lo cual no se produzca lo que son el efecto de toxicidad a nivel del organismo. La temperatura, pues la temperatura tiene sus fundamentos. La temperatura elevada tiene un efecto de citotoxicidad, un efecto de lisis, de destrucción celular, y además te permite que el quimioterápico penetre o difunda dentro de las células tumorales. Esto se hace con unos dispositivos, una máquina que te permite recircular lo que es la quimioterapia. Hay dos técnicas, aquí veis las dos imágenes, la técnica abierta, la técnica Coliseum, porque realmente lo que hacemos es suspender la pared abdominal como si fuera un coliseo, esto lo describió Sugar-Baker, y la técnica cerrada, que es la que hacemos habitualmente nosotros. La técnica cerrada te permite que no haya cambios de temperatura, que no haya contaminación a nivel ambiental, que el fármaco se distribuya de forma más homogénea, y pensamos que es una técnica válida y que sirve para administrar lo que es el quimioterápico. Y a su vez, como veis, tenemos un dispositivo, un decantador, porque nosotros además le metemos un factor más, que es aire. El aire, la principal crítica que tenía la técnica cerrada es que, bueno, ¿tú cómo sabes que el quimioterápico se difunde de forma homogénea? Pues la única manera de conseguirlo es metiéndole aire, provocando un burbujeo, y ese burbujeo hace que el quimioterápico llegue a todos los rincones de la cavidad abdominal. Pues aquí tenemos una foto, allí a la derecha, la parte superior, pues tenemos la máquina
donde tiene un monitor. Este es el monitor donde queda registrada lo que es la temperatura de entrada y de salida, 42 grados, y este es el monitor del anestesista. Muy importante que el paciente esté perfectamente, no solamente en monitorización cardíaca, arterial, sino también monitorización de la temperatura. La temperatura del paciente se eleva y el anestesista tiene que ir controlando para que no se produzca una hipertermia en el propio paciente. Estos son los tumores que clásicamente se han incluido como posibles tumores que se puedan tratar con este procedimiento: el pseudomisoma peritoneal, los tumores primarios del peritoneo, como son los mesoteliomas, los implantes peritoneales del cáncer colorectal, el ovario, los sarcomas, los cánceres gástricos, pero la línea actual es que todo tumor que pueda dar una diseminación peritoneal, que una vez estudiado al paciente sea susceptible de resecarlo y que sea quimiosensible, se puede beneficiar de este tratamiento y tenemos que ofertarle este tratamiento. ¿Cómo evaluamos al paciente? Pues muy importante hacer una evaluación. La evaluación no hay que hacerla en quirófano, el paciente tiene que ir muy estudiado. A veces necesitamos del apoyo de los oncólogos, de los radioterapeutas, con idea de administrar quimioterapia previamente sistémica, no para reducir al máximo la enfermedad, pero sí conseguir controlar y que una enfermedad que tenga una carga altísima la transformemos pues, en una carga aceptable para operarla sin producirle mucho daño a ese paciente. La mejor técnica, el escáner. Completamos a veces con resonancia, el PET para ver si hay enfermedad a distancia, y cada vez estamos incluyendo más en el diagnóstico lo que veis ahí, la laparoscopia. La laparoscopia no solamente es una técnica de abordaje de tratamiento, sino también de estadificación. En el cáncer gástrico estamos incluyendo cada vez más la laparoscopia para ir por delante de la enfermedad. Tomamos muestras, hacemos citología y vemos si ya existen micrometástasis que no están visibles en ninguna prueba de imagen. Por otro lado, con la laparoscopia cambiamos el enfoque. Si el paciente ya tiene las metástasis establecidas, no se ven en las pruebas de imagen, le hacemos directamente el tratamiento de la carcinomatosis, no lo metemos en protocolo de quimioterapia preoperatoria. Es decir, es una técnica que cada vez lo utilizamos más los cirujanos que nos dedicamos al mundo de la oncología. El beneficio, los resultados, depende del equilibrio de dos factores. Por un lado, la carga tumoral que tiene el paciente y cómo dejamos de limpio el paciente. La carga tumoral la calculamos con un índice que es lo que se llama Peritoneal Cancer Index, el PCI. Como veis aquí, el abdomen lo dividimos en 13 cuadrantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el intestino en 4, yeyuno proximal, distal, ilio proximal y distal. Y le damos una puntuación que va de 0 a 3. De 0 a 3, la máxima puntuación de PCI será 13 por 3, 39. Dependiendo del tamaño de tumor. Si tiene un tumor menor de 0,5, le damos una puntuación de 1, entre 0,5 y 5 de 2, y más de 5 lesiones confluyentes de 3. Esto nos permite a nosotros planificar cuánto de agresivo vamos a hacer, si es necesario hacer una neoadyuvancia preoperatoria para reducir un poco la afectación de los cuadrantes, y esto es lo que va a marcar el pronóstico y el éxito de esta cirugía. Aquí vemos, a veces nos encontramos esto, es decir, tumores que son con una carga tumoral brutal, y tenemos que intentar dejarlo cercano al cero, como veis aquí. El éxito, el beneficio de la quimioterapia que nosotros vamos a administrar y del posterior supervivencia del paciente es dejarlo con un CC0, es decir, que no haya residuo tumoral. Aquí vemos alguna imagen de la pelvis donde realmente los tumores lo veis de la forma anterior y los dejamos completamente limpios, que no se vea imagen tumoral, o sea, residuo tumoral visible por el ojo del cirujano. Y vamos a tratar, voy a intentar simplificar, ver algunos tipos de neoplasias que hacen carcinomatosis peritoneal. Aquí vamos a presentar lo que es el cáncer colorectal. Cáncer colorectal, como veis, lo que realmente es problemático para el paciente y la principal causa de mortalidad es la recidiva. Y la recidiva aparece hasta en un 40% de los pacientes que tienen una cirugía curativa de entrada. Y las recidivas aparecen dentro de los 2 primeros años. Esto nos tiene que hacer pensar, si esto aparece una tasa tan alta de recidiva dentro de los 2 primeros años, es porque tenemos que intentar hacer algo más en la cirugía primaria del cáncer de colon.
Cuando ya hay una carcinomatosis establecida, estos son los resultados. Se aplican quimioterápicos y estos son los diversos esquemas y la supervivencia 10-15 meses, algunos 18 meses, pero realmente es una expectativa realmente de supervivencia corta. Entonces, ¿cuándo nosotros nos tenemos que plantear hacer quimioterapia intraperitoneal? Pues cuando, en primer lugar, cuando hay una carcinomatosis establecida. Cuando hay una carcinomatosis establecida, hacemos una cirugía completa, citorreductora, R0, y le aplicamos el quimioterápico. Pero luego hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, de entrada, de forma profiláctica en determinados tumores que tengan unas características adecuadas, estamos hablando de cáncer colorectal, y en tercer lugar hablamos ahí de second look. Second look es una segunda mirada. Una segunda mirada son aquellos tumores que tienen riesgo de hacer carcinomatosis, que se han operado de urgencia o que han tenido implantes tumorales que se han quitado la primera cirugía. El cirujano sale muy satisfecho, lo he quitado todo, vamos a dar quimioterapia sistémica, pero dejamos microcélulas. Entonces esos casos son los que se benefician para que una vez que han acabado la fase de la quimioterapia adyuvante, poderle dar un second look y hacerle la quimioterapia intraperitoneal. Nos sirve para ver si hay enfermedad en el peritoneo, que podamos resecarla, y si no, lo que hacemos es cumplimentar el tratamiento. Estas son algunas de las características de los tumores que se ha visto que pueden hacer carcinomatosis: los estadios T4, los tumores perforados que se operan de urgencia, los tumores de colon anillo de sello mucinoso, cuando ya hacemos una citología lavado y el patólogo nos dice que es positiva, cuando se ha visto metástasis ovárica que se han quitado y cuando hay implantes peritoneales también que ya se han resecado. Esos son factores que favorecen que luego aparezca la enfermedad en el plazo de esos 2 años. ¿Qué ocurre con las metástasis hepáticas y la carcinomatosis? Pues en un principio esto se consideraba una exclusión. Cada vez estamos limitando más las exclusiones de estos tipos de pacientes. Lo que hay que hacer es, como ha dicho César, una correcta evaluación de las lesiones, y si nos encontramos unas metástasis que aparecen a la vez de la carcinomatosis, pero son menos de 3 lesiones, o no hay que hacer una hepatectomía mayor, sino una resección local del hígado, se puede hacer con garantía y con seguridad. Sin embargo, cuando esto no se cumple, pues tenemos que recurrir a las estrategias que disponemos, que es que el oncólogo pues le administre la quimioterapia, que una quimioterapia dirigida, se consiga una respuesta y se consigue estabilizar las lesiones hepáticas, pues se pueden hacer de forma sincrónica en la segunda intervención con la carcinomatosis. ¿Que eso no es posible? No pasa nada, se sigue con la quimio, se hace la cirugía de la carcinomatosis y en un segundo tiempo hacemos la cirugía hepática. Y así es como ha salido este artículo publicado por el equipo, donde se hizo una cirugía de carcinomatosis peritoneal con afectación hepática, donde nosotros lo que intentamos es comunicar que se puede, que esta enfermedad se puede controlar incluso cuando existe afectación del hígado. La quimioterapia sistémica es lo que hoy día está demostrado que es lo eficaz. La importancia de hacer una reducción al máximo, el ovario no vale dejar residuos macroscópicos, hay que intentar dejar la enfermedad cercana al cero. ¿Y cuándo hay que dar IPEC? Bueno, nosotros, aunque la evidencia científica te dice de que no hay un beneficio establecido, los ensayos no lo han demostrado, pero realmente tenemos que aprovechar pues esos beneficios que te da el tratamiento con Taxol previo. Si hay una buena respuesta, ¿por qué no a esos pacientes cuando lo operas consolida con quimioterapia con Taxol intraoperatoria? O cuando le ha hecho una citorreducción parcial, le das quimio, ves que hay respuesta, lo operas, lo dejas R0, también dar quimioterapia en ese momento intraperitoneal. Y bueno, en el cáncer gástrico hoy día las líneas de tratamiento van sobre todo hacia la profilaxis. Cáncer gástrico, como vemos, es un tumor que hasta un 50% de los tumores localmente avanzados van a hacer enfermedad en el peritoneo. Tenemos que adelantarnos. Y tenemos que adelantarnos cuando los tumores que son T3 y T4, que afectan serosas o que rebasan lo que es la grasa gástrica, esos son los que tenemos que hacer la laparoscopia, neoadyuvancia, y luego aprovechar el beneficio que tiene la quimioterapia. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo he querido contar, es decir, resumido en estas 2 diapositivas. El cáncer de colon, ir por delante de la enfermedad, incorporarlo cada vez más en los second look, en los tumores primarios, en los tumores de riesgo, cuando nos aparece una citología positiva,
En el ovario, pues realmente no existe ninguna evidencia, aunque lo podemos aplicar en los rescates. Y en el cáncer gástrico, pues lo mismo, es decir, cuando hay que hacer una profilaxis en los tumores que realmente veamos que son de riesgo para desarrollar esta enfermedad peritoneal. Es decir, que no solamente podemos tratar la enfermedad en sí, sino adelantarnos y prever aquellos casos que la van a desarrollar en breve, haciendo pues esta cirugía y este tipo de tratamiento. Muy bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador la invitación. Fernanda, darte las gracias, como representante de la Asociación Española, al coordinador, al doctor César Ramírez, gracias por la invitación, a mis compañeros, al doctor Vegara, al doctor Javier Moreno, a todos vosotros por estar hoy aquí, un sábado por la mañana, un día espléndido aquí en Málaga, ¿no? Bueno, yo esta mañana he estado quitando y poniendo diapositivas, he quitado diapositivas para intentar hacer una ponencia breve, que sea agradable, que sea dinámica y que sea productiva. En primer lugar, todos sabemos que el cáncer colorectal es un tumor, me he limitado fundamentalmente al cáncer colorectal. Si el cáncer de próstata es el número 1 en el varón y el cáncer de mama es el número 1 en la mujer, cuando unimos hombres y mujeres sabemos que el carcinoma colorectal es el más frecuente en España. Aproximadamente se diagnostican más de 31.000 personas con carcinoma colorectal y sabemos que un 50% de ellos desarrollará al final una enfermedad metastásica. Es decir, el cáncer colorectal es el más frecuente si unimos hombres y mujeres, de ahí la importancia. Y sabemos que la gran mayoría del cáncer colorectal aparece pues, de forma esporádica. No hay antecedentes familiares, sino es el primer paciente diagnosticado de carcinoma colorectal, después un 5% con carácter hereditario, y después sí es cierto que en determinados síndromes hereditarios hay una unión, una agregación familiar del cáncer colorectal. En cuanto a la localización, pues la gran mayoría se localiza a nivel sigmorectal y colon derecho, y una menor incidencia en colon transverso y en colon descendente. Que la supervivencia, y lo que voy a hacer fundamentalmente, como aquí estamos pacientes y hay familiares de pacientes, es hablar sobre todo del diagnóstico precoz. Está claro que la supervivencia impacta en el diagnóstico precoz de la enfermedad oncológica. Si el cáncer colorectal, ahí tenemos la supervivencia, si la enfermedad está localizada a los 5 años, prácticamente el 90%, en la enfermedad localmente avanzada estamos en un 68%, en la enfermedad metastásica estamos alrededor de un 10%, aunque la supervivencia cada vez es mayor. ¿Y por qué la supervivencia cada vez mayor? Pues porque cada vez hacemos mejor prevención primaria, cada vez hay comunidades autónomas donde ya hacen sangre oculta en EFE y colonoscopia a su población, donde hay cada vez mayor diagnóstico precoz, donde tienen mejores técnicas diagnósticas, el PET, la resonancia, el TAC, donde hay mejores tratamientos oncológicos, nuevas dianas terapéuticas, nuevos antiangiogénicos, nuevos anticuerpos monoclonales, donde tenemos nuevas técnicas de radioterapia, como la SBRT, donde tenemos nuevas técnicas quirúrgicas y sobre todo porque el paciente, en esta foto, el paciente se aborda en comités multidisciplinarios, donde hay oncólogos médicos, donde hay cirujanos, donde hay digestivos, donde hay radioterapeutas, y de ahí la importancia en la reducción de la mortalidad del cáncer colorectal. Está claro que hay unas diferencias geográficas en la incidencia de cáncer colorectal y que parece que todo tiene mucha relación con los estilos de vida y la forma en que vivimos. Comentaba y leía yo hace poco un artículo, el aumento de la incidencia de carcinoma colorectal en la población española debido a que nos estamos tomando aspectos de la comida americana, aspectos de la comida basura, aspectos de cambiando el estilo de vida mucho más occidentalizado y mucho menos dejando aparte la dieta mediterránea, que era un preventivo, el aceite de oliva y toda la dieta mediterránea preventivo en cáncer colorectal. Y así tenemos, por ejemplo, que la verdura y los estilos de vida son fundamentales, ¿no? Es decir, hay recomendaciones que hay que tomar 2 piezas de fruta y 200 gramos de verdura al día. Y hay una evidencia, están aquí las publicaciones, las cuales os remito, en una disminución de la incidencia del carcinoma colorectal. Y después hemos tenido este año pasado una polémica cuando la Agencia Internacional de la OMS del Cáncer incluía a las carnes procesadas y a las carnes rojas, la incluía a las carnes procesadas en el grupo 1 con una evidencia, después de análisis de 800 estudios científicos del carcinoma colorectal, y en el grupo 2A con estudios de una evidencia tan clara de las carnes rojas en la incidencia del carcinoma colorectal. Y es que la población española no debería tomar más de 300 gramos de carne roja a la semana, la ingesta en España estaba en 428 a la semana, que las carnes procesadas no deberían ser superior a 20 gramos al día y que nosotros estamos alrededor de unos 35 gramos diarios de carnes procesadas, y que parece que todo tiene relación a cómo se conserva la carne, a los aditivos que llevan las carnes, a la nitrosamina, a los distintos conservantes, colorantes que llevan esas carnes.
Pero es realmente tan importante el revuelo que se ha armado en este año pasado con las carnes rojas frente, pues aquí por ejemplo lo comprobamos frente al tabaco y vemos cómo realmente el 86% del tabaco está implicado en el 86% de cáncer de pulmón, en cambio en la carne roja y las carnes procesadas estarían un 20%, de tal manera que en un cáncer, de forma global, en el 3% de los cánceres estaría implicada las carnes rojas y en cambio en el 19% estaría implicado el tabaco. Y abajo tenemos la cantidad de personas que podríamos prevenir si, por una parte, quitáramos el tabaco, sean 65.000 casos en un año en Inglaterra, o 8.800 en Inglaterra en cuanto a abandonar la dieta de carne roja y carne procesada. El tabaco está claro que tanto los fumadores como los que somos exfumadores hay una mayor incidencia de carcinoma colorectal. El alcohol también tiene un riesgo relativo ligeramente superior, sobre todo a mayor cantidad y sobre todo en bebidas de alta graduación. La obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, está relacionada con el 11% de los tumores de colon, de ahí que tengamos que hacer ejercicio físico, de andar media hora todos los días de la semana o una hora 3 veces a la semana, sobre todo la obesidad abdominal, y está relacionada la obesidad con el 5% de todos los tumores del organismo humano. El ejercicio físico, como he comentado, es fundamental, el andar, el pasear, el moverse y sobre todo el perder la obesidad abdominal. Este punto lo he puesto porque hay muchísima controversia en cuanto a las nuevas moléculas, las nuevas vitaminas, el calcio, la vitamina D, en cuanto a la prevención del carcinoma colorectal. Sí está claro que hay artículos publicados que la aspirina disminuye la incidencia de infarto en la población y de la aparición de pólipos en la población también con riesgo de carcinoma colorectal, pero es que tenemos una técnica para el diagnóstico que es fenomenal, que es la colonoscopia o la sangre oculta. Por lo tanto, salvo pacientes de altísimo riesgo, yo creo que la aspirina no estaría indicada. Y obviamente al resto hay una controversia tremenda en cuanto a tomar o no tomar. Sí es cierto y muchos podemos ver que los pacientes oncológicos tienen la deficiencia de vitamina D, pero no tenemos base científica para ir más allá. ¿Cuáles son los síntomas del carcinoma colorectal? Bueno, pues la verdad es que hace la semana pasada, hay un paciente en Granada con un carcinoma colorectal con una total ausencia de síntomas. No me su empresa, le había mandado a hacer una sangre oculta en heces, tenía más de 50 años, se hizo sangre oculta a heces, fue positiva, le hicieron una colonoscopia y tenía un carcinoma colorectal estadio 3, de afectación ganglionar, después de la cirugía. Y el hombre estaba asintomático antes y asintomático cuando vino a la consulta de oncología. Puede ocurrir dolor abdominal, puede ocurrir algo como son los gases, la flatulencia, estreñimiento, diarrea, alteración del hábito intestinal, sangre que muchas veces se atribuyen a procesos benignos, anemia, sobre todo en el colon derecho por sangrado, náusea o vómito, cuadro de pérdida de peso, cansancio, astenia o sensación de no terminar de defecar de una manera completa de lo que es el tenesmo rectal. Dicho esto, lo que tenemos claro es que el carcinoma colorectal tiene una historia larga en el cual desde una mucosa normal hasta apareciendo un carcinoma sí pasa largo tiempo, tiene larga data y como he comentado antes tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz. Además sabemos que el carcinoma colorectal se van asociando alteraciones genéticas a lo largo de la progresión de la enfermedad desde la aparición del pólipo hasta la aparición del carcinoma colorectal. Esto es muy bonito, quería poner esta diapositiva, porque igual que en el cáncer de mama sabíamos los oncólogos que en el mismo estadio de una mujer de cáncer de mama, al final una iba muy bien y otra iba muy mal, pese a ser las mujeres con el mismo estadio. Cada vez hay una evidencia del carcinoma colorectal. Vamos a tener también, se está intentando clasificar los tipos inmunológicos en el primer tipo y de inestabilidad microsatélite, los dos tipos epiteliales, tanto el metabólico como el canónico, y hay un tipo de mesenquimal que sería el 23% y que sería el del peor pronóstico dentro del carcinoma colorectal y que hace falta más estudios para avalar esta clasificación inmunológica del cáncer colorectal. Lo que sí es cierto es que los pacientes que tienen alteraciones inmunológicas, sobre todo de inestabilidad microsatélite, junto con los pacientes con melanoma y con el carcinoma de pulmón, células escamosas, cada vez la inmunoterapia se está convirtiendo en un arma de tratamiento fundamental para este tipo de pacientes. De hecho, se están abriendo ensayos clínicos, nosotros hemos abierto un ensayo clínico con pembrolizumab en carcinoma colorectal metastásico con inestabilidad de microsatélite. Dicho esto, como he comentado, tanto la test de sangre oculta como la colonoscopia es fundamental para el diagnóstico precoz. Tenemos un arma fundamental para el diagnóstico precoz, igual que en el cáncer de cervix o el cáncer de pulmón con el TAC de baja tasa. O la mamografía o la resonancia nuclear magnética del cáncer de mama. Tenemos la colonoscopia, que es una técnica, y como sabéis, una técnica que se hace habitualmente ya, hacía años que se hacía sin sedación,
con el enfermo despierto, pero cada vez más se hace dormido, se hace con sedación, es rápida, es inocua, prácticamente tiene pocas complicaciones, salvo algunos casos de perforación, pero realmente es una técnica que es muy bien soportada. Lo que llama la atención es que la población española, pues todavía hay población española que desconoce, en los varones y las mujeres desconocen la colonoscopia, es decir, este es el grado de conocimiento que tiene la población española respecto a la colonoscopia. Hay muchísima gente que todavía no sabe ni qué ni para qué sirve. Bueno, tenemos la colonoscopia virtual, que después si queréis entramos. Yo pienso que mientras que no haya complicaciones, no haya criterios, la mejor es la colonoscopia clásica. Tenemos nuevas técnicas diagnósticas como es el PECTAC, que como sabéis es una técnica metabólica de 18 fluores de sosa y glucosa, es un metabolismo en el cual hay una captación y centellea la actividad metabólica tumoral gastadora de glucosa, como estáis viendo en ese carcinoma de colon. Y bueno, yo creo que esto ya empezamos un poco la parte más importante, que es lo que yo quería transmitir a vosotros, es decir, la población de bajo riesgo, que son personas menores de 50 años, la población de riesgo intermedio, que son todos los que tenemos ya mayores de 50 años, y la población de alto riesgo, que estaría la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el tener anteriormente adenoma extirpado, antecedente de colon rectal personal, antecedentes familiares de carcinoma colorectal o síndrome hereditario, como la poliposis colónica familiar o el síndrome de Lewy. Dicho esto, está claro que el screening había que establecerlo en personas menores de 50 años, sin historia familiar, sin historia familiar antecedente colorectal, no sería necesario hacer un screening. En personas que tienen historia familiar, menores de 40 años, hay que descartar, mandarlo a una unidad de consejo genético para descartar la poliposis colónica familiar o el síndrome de Lewy. Y después en personas mayores de 50 años, donde nos encontramos bastante ya, pues si una historia familiar positiva, realmente, aunque haya un miembro de la familia con mayores de 60 años afecto de carcinoma colorectal, o bien uno de mayores de 60 años, dos de mayores de 60 años y uno menor de 60 años, habría que hacer colonoscopia diagnóstica, sobre todo en algunos casos incluso 10 años más joven del primer caso diagnosticado de carcinoma colorectal. Aquí tenemos imágenes, que voy a poner varias imágenes de pólipos colónicos. Los pólipos los graduamos en función del tamaño, no mismo un pólipo pequeño a un pólipo de un tamaño importante. La posibilidad de malignización de un pólipo de mayor de 2,5 centímetros es un 45%, del tipo de pólipo, si un pólipo hiperplásico, un pólipo tubular, un pólipo velloso. Un pólipo velloso, la posibilidad de malignización son también superiores, alrededor de un 40%. Y ahí tenéis una poliposis con distintos pólipos en un paciente, con múltiples pólipos en un paciente, un pólipo sexil, tiene mayor malignidad, el grado de displasia también en los pólipos, siempre he puesto que son lesiones precursoras de enfermedad de cáncer colorectal, salvo el pólipo hiperplásico. Dicho esto, y muchas personas nos planteamos cuando quitamos, hacemos esto, los digestivos lo manejan muchísimo mejor, cuando quitamos y extirpamos adenoma o pólipos, pues realmente tenemos que valorar tres grupos también, si es de bajo riesgo el paciente, cuando quitamos uno o dos adenomas menores de 10 milímetros, de aspecto tubular, con displasia de bajo grado, lo catalogamos como cribado habitual. Cuando tenemos un riesgo intermedio, ya 3 o 4 adenomas extirpados, entre 10 o 20 milímetros, o de histología velloso o con displasia de alto grado, ya tenemos que repetir la colonoscopia a los 3 años. Cuando un alto grado mayor de 5 adenomas y al menos uno mayor de 20 milímetros, tenemos que hacer la colonoscopia posteriormente al año. Después cada grupo, y no quiero entrar para no pensarlo mucho, cada grupo se subdivide también en función si hay que son de adenomas de riesgo intermedio, hay que pasar al apartado B, si son adenomas de alto riesgo hay que pasar al apartado C. Realmente la colonoscopia ha disminuido la mortalidad, porque pues imaginar la cantidad de estadios 1 que gracias a la colonoscopia estamos diagnosticando, y cómo la cantidad de estadios 2, de estadios 3 y de estadios 4 van bajando gracias al diagnóstico precoz con la colonoscopia. La gráfica es por sí sola habla. Dos palabras, una diapositiva para que el carcinoma colorectal hereditario, tanto la poliposis colónica familiar, atenuada o no atenuada, los amartoma, el síndrome de la poliposis de los pólipos cerrados y el síndrome de Lewy, que es la poliposis colónica familiar con un carcinoma colorectal hereditario no polipósico. Y ya te voy terminando, me quedan dos palabras, comentar que el carcinoma colorectal, como sabéis, en estadios 3, en estadio 2 de alto riesgo son candidatos a hacer tratamiento con quimioterapia, pero quizás lo más apasionante es la nueva molécula y cómo en los últimos años, desde el año 2000 hasta hoy, gracias a los esquemas de quimioterapia, gracias a los antiangiogénicos como el beva, el afiblecet de última generación,
o esquemas o anticuerpos monoclonales como el cetuximab o el panitumumab en enfermos con el RAS o Altai, como de una manera progresiva desde los años 2000 a 2014. Y aquí faltan 3 nuevos fármacos, falta el TAS, falta el regorafenib y falta la fibra de C, que son 3 fármacos de nueva jornada del 2014 para acá, y la inmunoterapia que está llegando, la inmunoterapia con el pembrolizumab bajo ensayo en los enfermos, como comentaba antes, con inestabilidad microsatélite. Esto es apasionante y cómo vamos cada vez más en enfermos con enfermedades metastásicas. Esta gráfica de enfermos con enfermedades metastásicas, cómo vamos aumentando la supervivencia del carcinoma colorectal. Muchísimas gracias. Mi charla consiste en intentar explicar de forma sencilla las indicaciones de la radioterapia externa en el tratamiento de tumores digestivos y cómo es la técnica de radioterapia actualmente, sobre todo haciendo hincapié en las técnicas más avanzadas. Mi charla la voy a centrar en 4 tipos de tumores digestivos: esófago, tumores gástricos, pancreáticos y neoplasias rectales. Voy a utilizar el carcinoma de esófago para explicar en general cómo es la técnica de radioterapia, pero eso es extensible a las demás patologías. Primero hay que tener en cuenta que la anatomía donde tenemos estos tumores es una anatomía muy complicada porque hay órganos de riesgo muy importantes y órganos normales que hay que preservar, como son el corazón, los pulmones, el hígado, el intestino y luego ahí tenemos la localización del páncreas y el resto. Entonces es una anatomía muy complicada a la hora de irradiar. Vamos a empezar por la neoplasia de esófago. Bueno, decir que hay factores como el tabaco, el alcohol, algunas enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de cáncer de esófago. Los síntomas y signos que presentan los pacientes suelen ser pérdida de peso, dificultad o dolor retroesternal, pérdida de apetito, dificultad para comer. Hay 2 tipos fundamentales de neoplasia de esófago. En general, las que están situadas a nivel medio o superior del esófago suelen ser carcinoma de células escamosas y las que la localización inferior suelen ser adenocarcinomas, que son tumores más parecidos a los de, bueno, tienen un parecido a los carcinomas gástricos. Hay que pensar que cualquier paciente con una neoplasia de esófago o otro tipo de tumor digestivo necesita un soporte nutricional especial y tenemos muchas armas de tratamiento: cirugía, radioterapia, quimioterapia, láser, coagulación, quimioradioterapia y otras nuevas terapias. Yo me voy a centrar, lógicamente, en explicar cuándo administramos radioterapia al paciente con cáncer esofágico. Decir primero, y esto sirve para todos, que hay la radioterapia fundamental es lo que se llama radioterapia externa, que es la radioterapia producida por un acelerador lineal. Estamos pasando, si no hemos pasado ya, yo para mí sí, de la radioterapia 3D conformacional, que es la radioterapia básica o estándar que debería recibir todo paciente, a lo que son las técnicas avanzadas con el nombre general de radioterapia de intensidad modulada con control de imagen, que es lo que hoy en día se tiende a hacer y pues todos los pacientes deberían tener la posibilidad de poder recibir este tratamiento. Esto se consigue gracias a aceleradores lineales. Esta es una de las unidades que tenemos nosotros en el Hospital Vita, concretamente esta es una de las unidades que hay en el Limonar. Es un acelerador lineal que lleva incorporado un tubo de rayo X, lo que permite que inmediatamente antes de empezar cada sesión de radioterapia se pueda hacer un control de imagen al paciente, es decir, volver a obtener una imagen del paciente en forma de TAC, de escáner, y poder acoplarlo al TAC de preparación que se había hecho al inicio del tratamiento, con lo cual podemos colocar al paciente en la posición exacta para tratar el tumor con unos márgenes de seguridad muy importantes. Luego hay otras técnicas que se utilizan en algunos centros especializados, como es la braquiterapia, que es administrar radioterapia desde dentro, es decir, desde el esófago hacia afuera, pero que esto se utiliza para, en general, una gráfica de cómo la isodosis de tratamiento, la radioterapia se queda muy localizada al tumor. Esto se utiliza para lesiones esofágicas muy superficiales o como un tratamiento paliativo para mejorar la disfagia en pacientes que tienen una obstrucción. ¿Cuándo se utiliza la radioterapia externa en tumores esofágicos? Se utiliza en estos 3 estadios, 1, 2 y 3. El estadio 1 es cuando el tumor puede afectar más o menos de forma extensa a la pared esofágica sin llegar a atravesarla. En general, el estadio 2 es cuando ya el tumor ha atravesado la pared y hay algunos ganglios afectos. Y el estadio 3 cuando ya hay
una carga tumoral importante con bastantes ganglios linfáticos afectados. En los estadios iniciales se suele utilizar cirugía y con una cirugía radical probablemente es suficiente, no hay que administrar ningún tratamiento después, pero cuando estamos ya en un estadio 2 o 3 hay que utilizar en general radioterapia con quimioterapia a la misma vez, que en general se hace de forma preoperatoria para después poder facilitar la cirugía, o una radioterapia y quimioterapia radical cuando el tumor es inoperable. Esto es un esquema muy sencillo, es decir, no es así de fácil, pero es decir, no hay cabida aquí para hablar de todas las especificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar técnicas de radioterapia avanzada para tratar estos tumores? Os voy a poner un esquema muy sencillo. Si nosotros hacemos una radioterapia 3D conformacional, podemos utilizar varios campos de tratamiento y al final tenemos que irradiar una zona más o menos que puede ser tan amplia como esa, donde estamos incluyendo no solamente el tumor, sino una buena parte del corazón, médula espinal y una parte de pulmón. Con la radioterapia de intensidad modulada podemos cernir la irradiación exclusivamente a lo que nos interesa, al tumor o a la zona que hay que tratar de forma preventiva. Voy a intentar explicar cómo nosotros diseñamos la radioterapia. Es decir, esto es un corte de TAC donde podemos ver en rojo he señalado un tumor esofágico. Entonces, corte por corte, normalmente se hacen cortes de aproximadamente de cada 3 milímetros, corte por corte diseñamos lo que es el volumen tumoral, que lo llamamos GTV. Ahí tenemos otro corte donde se ve el tumor con otra forma distinta. Es importante a veces utilizar otras pruebas que no es el TAC, sino por ejemplo un PET o una resonancia que podemos fusionar, porque nos va a indicar dónde está la actividad metabólica. En este caso se ve la actividad metabólica del tumor, al lado se ve la actividad metabólica del corazón, que no es tumor. Entonces podemos diseñar exactamente dónde está la actividad tumoral. Después, alrededor de esa zona tumoral, hacemos un margen que es el margen de tejido sano alrededor, donde suponemos que la enfermedad se puede diseminar. Y después, en el caso del esófago, tenemos que decidir si hay que tratar una parte de esófago hacia arriba y hacia abajo, que aunque está sano, puede tener una diseminación microscópica. Y eso es lo que nosotros llamamos CTV órgano. Posteriormente continuamos diseñando las zonas de áreas ganglionares que pueden tener el riesgo de enfermedad y que hay que tratar de forma preventiva, y a todo eso luego le damos un margen para crear ya nuestro volumen de tratamiento. Y eso que hay ahí, esa imagen ovalada de color rosa clara, es lo que tenemos que tratar, ¿vale? Tenemos ya diseñado nuestro tratamiento y entonces con las técnicas de IMRT podemos hacer o bien una técnica con a través de múltiples campos en forma de arco, que es lo que se llama VMAT o radioterapia volumétrica, o una técnica de IMRT con diferentes campos estáticos, que es la técnica que hay aquí a la derecha. Con ambas conseguimos que una distribución de dosis que engloba el tumor con las áreas de riesgo, y la isodosis periférica aquí en azul son muy bajas, con lo cual conseguimos proteger el corazón, los pulmones, la médula espinal. Aquí se ve gráficamente cómo hay una zona de dosis máxima roja donde está el tumor y la zona de alrededor, y una zona en verde que es la zona que nosotros hemos considerado que hay que tratar de forma preventiva por el riesgo de diseminación a ese nivel. Otra cosa importante es que cuando utilizamos radioterapia radical exclusiva en un carcinoma de esófago, porque el paciente no se ha operado o porque no puede recibir quimioterapia, las dosis finales de radioterapia tienen que ser más elevadas, y la radioterapia también es útil como un tratamiento de soporte para mejorar la disfagia, prevenir una lesión que está sangrando, o mejorar el dolor por el tumor. Entonces cuidamos, con esta técnica podemos cuidar corazón, arterias coronarias, pulmones y médula espinal, que es importante. Si pasamos al abdomen para ver lo que es el cáncer gástrico y el cáncer de páncreas, la anatomía del abdomen también es complicada, porque tenemos el hígado, que hay que preservar, tenemos toda la pared abdominal con los músculos, que también tenemos que cuidar, el bazo, bueno, el estómago a veces hay que incluirlo porque si es un cáncer gástrico no es un órgano de riesgo, es el órgano tumoral. Páncreas, tenemos riñones, y también tenemos, que ahí no se ve en ese corte, pero más abajo está, es el intestino delgado, que es un órgano muy sensible y que podemos producir una toxicidad importante si no cuidamos la técnica de radioterapia. El cáncer gástrico, el principal tipo es el adenocarcinoma. Los síntomas suelen ser pues dolor abdominal, náusea, pérdida de peso, apetito. Hay factores que intervienen en el desarrollo, como la infección por Helicobacter pylori, gastritis crónica, anemia perniciosa. Por supuesto, el tipo de alimentación, alimentos muy condimentados, ahumados, salazones, el tabaco,
una serie de factores que bueno, se pueden encontrar en muchos sitios. Y luego, el tratamiento por estadio. En el cáncer gástrico también nosotros aplicamos radioterapia. De forma general se puede aplicar en estadio 1, 2 o 3. El estadio 1 es cuando es un tumor que no atraviesa completamente la pared o hay pocos ganglios afectados, y ya el estadio 3 es cuando tenemos una enfermedad más grosera con bastantes ganglios afectos. En general, aunque el tratamiento principal del cáncer gástrico es la cirugía, si nosotros tratamos estadios más iniciales, suele haber más tendencia o está más indicado hacer cirugía primero y luego, en función de los resultados, administramos un tratamiento de radioquimio concomitante a la misma vez. Cuando nos encontramos con casos más avanzados, pues a lo mejor tenemos que hacer una radioterapia quimio preoperatoria para después operar, o simplemente tenemos que tratar al paciente con una radioquimio radical, porque no sea posible la cirugía. También, como en el caso de antes, es muy importante pensar en la radioterapia como una alternativa para tratar síntomas, interrumpir hemorragia, aliviar el dolor o disminuir el tamaño de un tumor que está bloqueando el estómago. En cuanto al páncreas, las causas puede ser el tabaco, sobrepeso, la diabetes o una pancreatitis crónica, enfermedades hereditarias, y la clínica de páncreas se puede manifestar bruscamente como una ictericia, es decir, una coloración amarilla de la piel por una obstrucción de las vías biliares, con materia fecal de color pálido, orina de color oscuro, puede haber dolor abdominal en espalda, que generalmente aparece cuando son tumores ya avanzados, y por supuesto pues, la pérdida de apetito y la astenia. En cuanto a las fases del carcinoma de páncreas que podemos tratar con radioterapia, tenemos el estadio 1 cuando son tumores localizados en el páncreas, el estadio 2 ya sería un tumor que afecta a los ganglios linfáticos, y el estadio 3 cuando tenemos afectación de invasión de lo que es las estructuras vasculares. Igual, es decir, de forma general, en los estadios iniciales 1 y 2 se suele hacer cirugía, intentar una cirugía radical y luego aplicar una radioquimio posoperatoria concomitante. Pero cuando nos encontramos con estadios más avanzados, a veces la cirugía que se puede hacer es desobstructiva, una desobstrucción de la vía biliar con una colocación de una endoprótesis, y utilizar radioquimio seguido de quimio o quimioterapia seguida de radioquimioterapia, en caso inoperable. La radioterapia 3D conformacional nos permitía solamente hacer esto, es decir, tratar un área, que el área de tratamiento del cáncer gástrico del páncreas al final es muy parecido cuando tú diseñas los tratamientos, pero claro, nos obligaba a veces a tratar un buen volumen de hígado, riñones, a veces incluso la médula espinal y el intestino, que estaría en una localización inferior, pero que a veces también se irradia de forma importante. Con las técnicas de intensidad modulada, esto es lo que se consigue. La mancha verde es la isodosis de tratamiento de toda la zona que hay que tratar después de una cirugía. Esto es un caso real de un paciente con un carcinoma de páncreas operado y que se hace una radioterapia posoperatoria. La zona amarilla es la zona que se decide administrar un poco más de radiación porque el cirujano nos deja unos clips, porque probablemente hay un resto tumoral que queda después de la cirugía. El cirujano no puede resecar y entonces decidimos sobreimpresionar esa zona. Como veis, conseguimos proteger el hígado, conseguimos proteger el intestino, que está pintado en verde claro ahí, y conseguimos proteger de forma importante los riñones. En cuanto a los tumores rectales, bueno, los factores de riesgo no los voy a contar porque ya el doctor Ortega lo ha contado de forma perfecta. Pero en cuanto a la clínica también, he hablado él extensamente de la clínica de los tumores en general colorectales, no voy a entrar en eso, y vamos a pasar directamente, en general, en el cáncer rectal. Bueno, yo hablo de cáncer rectal porque es donde normalmente se administra radioterapia. El cáncer de colon normalmente no necesita radioterapia, salvo excepciones. Entonces, en el cáncer de rectal tratamos en general los estadios 2, que son los estadios que el tumor se disemina a través de la pared rectal, o los estadios 3 cuando ya aparecen con la afectación de ganglios linfáticos, ¿no? Tenemos básicamente dos tipos de radioterapia externa. Podemos hacer un ciclo corto de radioterapia de 5 días, que va solo radioterapia, y después el paciente se opera aproximadamente a la semana. Después de la cirugía, pues ya se administra la quimioterapia en función de los resultados, si hace falta o no. O el ciclo estándar, que son de 25 a 28 fracciones, que se puede utilizar de dos formas. Se puede utilizar o bien de forma preoperatoria, cuando el tumor, el cirujano considera que no se puede operar de entrada o es complicado,
Entonces se administra radioquimio preoperatoria o radioterapia solo y después el paciente va a cirugía. O al revés, el paciente se opera, tenemos una serie de datos patológicos, de datos de la enfermedad y después decidimos administrar radioterapia y quimioterapia operatoria porque es necesario. Y en cuanto a lo que es la técnica de radioterapia de intensidad modulada, consigue unas curvas, una distribución de isodosis para tratar lo que es en este caso el tumor y los ganglios periféricos que hay que incluir en el tratamiento, protegiendo en este caso la vejiga de la orina, las cabezas femorales y si el intestino estuviera en la parte más superior, que a veces casi no entra en el campo de tratamiento, pues también se puede proteger de forma bastante beneficiosa para el paciente. Una cosa, es decir, estas técnicas de radioterapia de intensidad modulada no se podrían hacer bien si no tenemos un acelerador que disponga de radioterapia guiada por imagen. Y eso es lo que hacemos nosotros cada día antes de la sesión del paciente. Es decir, adquirimos una imagen de la zona de tratamiento, una imagen en forma de TAC, que sería ese, ahí tenemos dividido en 4 partes las imágenes porque están superpuestos. El TAC que hay más oscuro, más gris, es el TAC de diagnóstico, es decir, el TAC que nosotros utilizamos para preparar la radioterapia, que es el TAC inicial. Y el TAC que hay en color gris más claro es el TAC que adquirimos cada día con el paciente ya colocado en la mesa de tratamiento y con las coordenadas ya puestas de dónde tenemos que administrar la radiación. Entonces comprobamos que la colocación del paciente es perfectamente exacta, es decir, vemos tanto huesos como órganos blandos, todo para comprobar que la colocación es perfecta. Y en ese momento hacemos la irradiación. Si hay una pequeña variación de colocación del paciente, que pueden ser de 2 o 3 milímetros en diferentes sentidos o algún grado de rotación del cuerpo, el acelerador está previsto de una mesa automática que, sin que el paciente haya que moverlo, corrige la posición en los 6 grados de libertad. Y eso es lo que es radioterapia guiada por imagen. Nosotros, todos los pacientes, hacemos prácticamente con BIM, es decir, nosotros lo llamamos con BIM diario antes de cada sesión de radioterapia. Aquí simplemente ejemplo del mismo paciente, cómo se comprueba cada día que está colocado perfectamente. Y luego una cosa que quiero hablar, que es lo que nosotros hoy en día llamamos radiocirugía corporal o radioterapia ablativa, que existe la posibilidad hoy en día de tratar metástasis en diferentes localizaciones del cuerpo con una técnica que consigue dar dosis altas de radiación para eliminar esa metástasis. En este caso me voy a centrar en metástasis hepática. Esto es un paciente real donde es un tratamiento de una metástasis hepática con dosis radicales. Esta misma metástasis en ese mismo paciente en otro momento de la evolución. Y en general, de forma muy somera, son pacientes que tienen que tener un buen estado general, una buena función hepática, una expectativa de vida de más de 6 meses y unas lesiones que el número máximo pueden ser de 4 o 5. Y esos pacientes, si no son operables, si no se puede hacer una cirugía de esa metástasis hepática, que sería el primer abordaje, estos pacientes, es decir, podemos hacer una SBRT, una radiocirugía de esa metástasis hepática e intentar eliminarla. Concretamente, este PET es de ese mismo paciente que se le han tratado 4 lesiones. La primera se trató hace 5 años y las otras 3 se han ido tratando conforme han aparecido, porque un paciente que no es quirúrgico, por su situación general, por su patología de base, y a los 5 años de tratar la primera lesión, ese PET es negativo. El paciente lleva 5 años viviendo con esas 4 lesiones tratadas. Solamente, bueno, que en todos estos tumores siempre pensar en la radioterapia como una arma para aliviar síntomas, interrumpir hemorragia o prevenir una obstrucción si no es posible la cirugía. Gracias.